buenas tardes, amigas y amigos. Como quedamos pendiente, hoy vamos a continuar nuestra charla anterior hablando del tema de la relación que encontramos entre el TDAH y las relaciones de pareja. Bueno, hay que explicar que en la ocasión pasada se nos apagó la cámara, se calentó mucho y estas cámaras que nos dan un encuadre muy amplio a veces se calientan mucho cuando le subimos la calidad, entonces nos apagó y habíamos platicado de algunas cosas que ya no se grabaron y por eso acabamos de hacer esta segunda parte. Y bueno, Mauricio, no sé si tú quieres introducir con algún tema en especial de este mismo tema. Bueno, yo quisiera que brevemente platicáramos de tres cosas que fueron algunas de las que platicamos la vez pasada que ya no se grabó. Un poco sobre esto de trastornos de personalidad versus trastornos del neurodesarrollo. Dos, este rasgo de personalidad, de búsqueda de la novedad en el adulto, o novelty seeking, y la disfunción laboral asociada con el TDAH, porque en el video pasado platicamos más sobre TDAH y pareja, y habíamos comentado que quedaba pendiente hablar sobre TDAH y funcionamiento laboral, que esto también afecta a las familias. Entonces, te había comentado yo que el psiquiatra comúnmente cuando ve síntomas de inicio temprano que se van dando a lo largo del desarrollo, que se cronifican, de entrada, por defecto, cree en un trastorno de personalidad. Y por eso es que me parece que es muy frecuente que se hable de trastornos de personalidad cuando se trata de un TDAH, ¿no? Como un trastorno límite de la personalidad, un trastorno paranoide u otros rasgos patológicos que pueden afectar el funcionamiento. Y en cambio los psiquiatras infantiles o los especialistas que tienen una visión más de entender la psicopatología en términos de neurodesarrollo, pues no tan fácil dices que un adulto tiene un trastorno límite de la personalidad. Dices, no, pues si realmente desde adolescente, desde niño, había este patrón maladaptativo, posiblemente se trate de un TDAH. Pues en teoría si hiciéramos una buena historia clínica, ¿verdad? Recuperando toda la historia del paciente, de cómo era su funcionamiento en la etapa escolar, en la etapa preescolar, en su adolescencia, pues podríamos recuperar estos datos, ¿no? Cómo se relacionaba esa persona con los demás y encontraríamos estos datos de maladaptación. Pero fíjate que yo lo viví como psiquiatra de adultos, antes de especializarme en psiquiatría infantil, cuando veías problemas que se generaban a lo largo del desarrollo, en automático decías trastorno de personalidad, ¿no? Pero ¿cómo puede ser eso? Ajá, o sea, ¿tú cómo lo explicas? O sea, teniendo esa visión como de psiquiatra del adulto, que desde etapas muy tempranas, incluso antes de la adolescencia, ya estaba viendo algún problema en el paciente, una patología psiquiátrica, pero que era constante, que estaba ligado a la personalidad. Que también no por eso digo que el TDAH no tenga relación con ese constructo tan complejo que llamamos personalidad, ¿no? Porque dentro de los rasgos de personalidad que se han estudiado en las personas con TDAH está la búsqueda de la novedad, sí. Que más bien vendría a ser una dimensión del temperamento, con algo con lo que ya naces, que ya traes de fábrica. La genética. Sí. Ajá, y que casi todas las publicaciones se refieren a esto con el término de novelty seeking, o sea, buscar lo novedoso, buscar la adrenalina, buscar lo nuevo. Y que el rasgo de harm avoidance, como la protegerte del daño, como muy disminuido a veces también en personas con TDAH. Y bueno, ahorita que dijiste la palabra temperamento, me acordé de este psiquiatra Kretschmer, que dice, él describe un temperamento que él le llama joviales locuaces. Entonces, cuando lo estaba leyendo, decía que eran personas que en todo momento estaban hablando y como describiéndolas como muy alegres, como el alma de la fiesta. Y al final, casi al final de la descripción, dice que son personas que
son poco prudentes al hablar, como diciendo que no pensaron en lo que dicen. Impulsividad. Ajá. Al hablar. Entonces, realmente, si tú lees ese temperamento, en realidad perfectamente pareciera una persona con TDAH pues en la etapa adulta. Y bueno, pues sí, Kretschmer, que es uno de los grandes clínicos, lo vio como una cosa con la personalidad, no como un problema, porque él no habla como que esto sea problemático, casi que todo lo contrario, o sea, habla bien de este temperamento, pero sí lo menciona como rasgos de una personalidad, de un temperamento, ¿no? Porque fíjate, aunque el TDAH está descrito desde principios del siglo XX por un pediatra británico, George Frederick Steele, realmente hasta mediados del siglo XX, en la década del 50, cuando se lanza al mercado el Ritalin, es que empezamos a tener ya casos de TDAH ya tratados, ¿no? Antes de la década del 50 para atrás, pues eran adultos. Pues teníamos niños y adultos con TDAH, y muchos adultos, porque si ni siquiera se trataban el TDAH en los niños, pues es de suponer que los síntomas, pues sí se pueden ir atenuando con el tiempo, pero no mejoraban como pueden mejorar ahora, que si un niño empieza el tratamiento desde la etapa escolar, ya mejora su pronóstico, ya la posibilidad de que los síntomas se atenúen más que lo que suelen hacer por el puro desarrollo, por el efecto del fármaco. Pero aquí la pregunta es, que esto nos lleva también a un tema que habíamos platicado fuera de cámara, ¿dónde estaban los adultos con TDAH en toda la historia de la psiquiatría, digamos del siglo XVIII, siglo XIX, inicios del XX? ¿Dónde estaban los adultos con TDAH ante la mirada de Pinel, ¿no? De Kretschmer, del mismo Sigmund Freud? Y habíamos platicado de esta metáfora que se encuentra en la medicina, que la usan mucho los internistas, del asesino silencioso, ¿no? Que lo utilizan para hablar de la hipertensión arterial, de cómo una condición médica no da aparentemente manifestaciones tempranas, no es muy sintomática hasta que ya dañó un órgano o ya hay un problema fuerte y resulta que mira, esta persona que a lo mejor ya tiene un daño renal o un daño cardíaco, esta persona llevaba años con hipertensión arterial y entonces por eso le llaman el asesino silencioso. ¿Qué tanto el TDAH no puede ser un asesino silencioso en la psiquiatría, que nadie lo ve, ¿no? Invisible? O por otro lado también puede ser un gran simulador, que es otra metáfora usada en la medicina para nombrar al lupus eritematoso sistémico, y que bueno, al hacer diagnóstico, los clínicos cuando iniciaba o debutaba un paciente así, se equivocaban pensando que era alguna otra patología, ¿no? Igual con el trastorno por déficit de atención del adulto, pues ahí anda uno pensando que tiene ansiedad, que tiene TOC, que tiene un trastorno límite de personalidad. Un trastorno límite que, sí, o sea, si bien lo que decías del siglo pasado o incluso del siglo XIX, pues ¿qué pasa con dónde están estos pacientes? Pues Emil Kraepelin sí hizo esta clasificación muy cercana a lo que tenemos hoy como DSM-5, por lo menos del trastorno límite de personalidad. O sea, él sí hace esa descripción y qué pasó, o sea, dónde estaban estos pacientes impulsivos. Porque fíjate, en nuestra lucha contra los trastornos mentales, viéndolo ya como una guerra, y hasta nos podemos ir al texto del arte de la guerra, una cualidad que puede tener el enemigo y que le da ventaja en la batalla es lograr la invisibilidad, que precisamente es lo que está pasando con el coronavirus. Sí. Y que de hecho un infectólogo, el doctor Alejandro Macías, pues sí, él habla directamente de una guerra contra el coronavirus, ¿no? En donde la principal táctica del enemigo, que no tanto diría que es un gran estratega, porque para empezar el virus no tiene conciencia, ¿no? Pero su principal táctica es la invisibilidad. Ese es el problema, que no lo podemos ver dónde está, ¿no? A lo mejor hay uno aquí en esta mesa y no lo vemos. Pero entonces creo que el TDAH, todavía el día de hoy, en pleno siglo XXI, es invisible para la mayoría de los psiquiatras, y no nada más los psiquiatras, sino todos los que trabajan en el enorme campo de la salud mental, psicólogos, terapeutas de pareja, terapeutas de familia.
no lo ven. Pues no sé si sea por un poco como se le ha visto a lo largo de la historia, ¿no? Tú hace años, decías que este cuento de Tom Sawyer estaba inspirado en un niño que así tenía todos los datos, ¿no? Descritos por su tía de TDAH. Sin embargo, ella lo describe como la tía el Poli. Chico tiene el diablo adentro. En el cuerpo, ¿no? Tiene el diablo en el cuerpo. Entonces este tipo de connotaciones pues es lo que, esa es la clasificación que le daba la gente a esto que no se consideraba como un trastorno mental, sino como que tenía, pues estaba endemoniado el chico, ¿no? Diablura, ¿no? Sí, pues sí, realmente el mérito de George Frederick Steele es que esa diablura de los niños lo lleva ya al campo de la medicina. O sea, dice, a ver, alto señores, estos niños se portan muy mal, ese es un problema médico, hay una condición orgánica que está generando eso y ahora esto ya es parte de la medicina, ¿no? Ahora necesitamos como otro George Frederick Steele que nos venga a decir, a ver señores, todo esto que no están viendo se llama TDAH del adulto y hay que verlo, hay que tratarlo, es una condición. Porque fíjate, algo que también creo que pasa y que hace que la psiquiatría de adultos sea como más paliativa que resolutiva, es que ante la presencia de otro trastorno mental, por ejemplo depresión, un trastorno de ansiedad o incluso esquizofrenia, pero con TDAH invisible, el psiquiatra va a decir, es una depresión resistente al tratamiento, o es un problema de ansiedad que no responde a los fármacos, o es una esquizofrenia de muy difícil control, vamos a darle clozapina, porque no responde. Y nadie dice, a ver, alto señores, ¿no será que este paciente tiene dos cosas? Tiene depresión y tiene TDAH, tiene esquizofrenia y tiene TDAH, tiene ansiedad y tiene TDAH. Porque así como pasó que el trastorno por atraco nunca nadie lo vio, porque ya que estamos hablando de historia, durante todo el siglo XIX, el XX, los psiquiatras solo pensaban en anorexia y bulimia, y nadie vio el trastorno por atracón, y resulta que ahora es el más prevalente. Pues entonces creo que también el trastorno por atracón también nos da esa enorme lección de que también él fue un asesino silencioso. Un invisible, ¿no? Ajá. Y entonces ahorita, ¿cuáles son los enemigos invisibles que no vemos? Con todo lo visible que eso puede llegar a ser, ¿no? O sea, una persona con mucho sobrepeso o con obesidad. Sí, porque el colmo de los colmos es que te vas al DSM, a la revisión más actual, y los criterios de TDAH están diseñados para, para aplicarlos en niños. En niños. No te habla de cómo ves en el adulto el TDAH. Por aquí el reto del clínico es cómo yo puedo ver estos déficits en las funciones ejecutivas a los adultos, en un individuo en diferente etapa de su desarrollo, ¿no? Incluso cómo es en un feto el TDAH, ¿no? Que a lo mejor la mamá te dice, pues se mueve mucho el bebé antes de nacer y no me deja dormir. Cómo es en un preescolar, cómo es en un niño, en un adolescente, en un adulto, ¿no? Así es. Y algo que quería yo que platicáramos es el tema de la disfunción laboral, sobre todo relacionado con esta búsqueda de la novedad, que no siempre es algo malo. Tú recordarás lo que dice Oliver Sacks en El hombre que confundió a su mujer con un sombrero, donde dice que el déficit no es una mera pérdida. No es solamente una pérdida, sino que siempre hay una movilización en ese cerebro de los recursos, ¿no? Por muy extraños que sean los mecanismos. Entonces lo que yo he visto en el adulto con TDAH es la manera en cómo se movilizan esos recursos. Entonces mientras esta búsqueda de la novedad puede hacer por un lado que un adulto sea un hombre de negocios que a lo mejor arriesgó su capital en un negocio pero le fue bien, y saca a su familia adelante, a lo mejor en otro adulto pues lo van corriendo de trabajo en trabajo y empieza a tener un problema con sus ingresos, ¿no? ¿O tú qué es lo que has visto pues en tu también experiencia? Que han renunciado porque ya sea por dos cosas, o porque les aburre mucho tal o tal trabajo, o porque la experiencia con sus figuras de autoridad pues de niños y adolescentes no fue la mejor y de adulto tampoco lo es. O sea, esas dos cualidades. Sí, porque ya los niños con TDAH, al menos un buen porcentaje, ya desde muy pequeños se les ve este interés por lo nuevo, ¿no? Les gustan los deportes extremos o les interesan. Y por eso no se sujetan mucho como al método educativo tradicional, de estar sentado, estar atento, contestar un examen, ¿no?
Pero ya a veces cuando salen al mundo laboral y son inteligentes, son creativos, les puede ir bien. Es decir, esos recursos que se movilizan ante el déficit pueden inclinar la balanza hacia lo positivo, que por eso creo que son muy valiosas esas observaciones de Oliver Sacks, ¿no? Es de que es un déficit, pues ya te fue mal, ¿no? ¿De qué manera tú compensas ese déficit? Sí, por eso que estás diciendo, casi los colocaría en esto de ser el emprendedor y no tanto el empleado, porque si bien le toca o tiene esta posición de empleado, pues muchas veces puede tener esta creatividad cuando el superior no la tiene y ver al superior como una figura poco capaz, ¿cómo me va aburrida. A decir mi jefe eso? No le voy a hacer, o sea, yo lo haría mejor. Ajá. Sí, sobre todo un jefe sin liderazgo, sí, exacto, con un empleado con TDAH no va a ser buena combinación. O sea, la cosa va a tronar y puesto que lo despida, ¿no? Por meterse en problemas con su superior inmediato. Y algo que me ha tocado ver en algunas familias es que muchas veces la inestabilidad laboral del hombre pues conlleva muchos otros problemas, genera tensión en la familia y finalmente se disuelve la relación, ¿no? No, tú estás hablando de un tipo de familia tradicional donde el hombre vendría a ser el proveedor, ¿no? Y él vendría a tener el trastorno. Pero bueno, tú has visto que hay todo tipo de combinaciones, donde la mujer es como proveedora y ella tiene TDAH y es exitosa, o sea, puede ser cualquier Bueno, tipo generalmente me toca ver familias donde el hombre es el que tiene el TDAH, se dependía originalmente mucho de él y la mujer finalmente saca a la familia adelante teniendo un empleo formal, con un horario, ¿no? Algo con menos adrenalina y a veces, aunque ya llevan años de separados, pues sí me entero que el señor anda por aquí, por allá, hace esto, hace el otro, hace aquello. Y a veces lo que pasa, que también creo que es producto de ignorar la existencia del TDAH en uno de los progenitores, es que cuando se disuelve la relación de pareja, ya sea por los problemas que habíamos platicado la vez pasada o por estas dificultades laborales, el hombre se va, se queda el niño generalmente en edad escolar o acaso preescolar, y resulta que ese niño empieza a manifestar el TDAH que heredó del papá, empieza a tener problemas y hay una tendencia muy fuerte de los psicoterapeutas a decir, es la ausencia del papá, es porque los papás se separaron. Así es. No, a lo mejor algunas familias me dicen, no, la verdad estamos mejor desde que se fue el señor, pero este niño no deja de moverse, no pone atención, le pega a sus compañeritos, es impulsivo, hay quejas en la escuela y la psicóloga me dice que es porque su papá y yo nos separamos, que le afectó mucho la separación o porque el niño vivió violencia. Y no, esa percepción tan simple pues sí les culpabiliza mucho, sobre todo si la mamá es la que está a cargo, pues en este caso a la mamá. Y bueno, tú sabes que el TDAH, no es que se manifieste más, pero se nota mucho más por la exigencia académica, pues exactamente en la etapa escolar, cuando a lo mejor en el preescolar no había tanto de estar sentado, tantas horas, tanta exigencia de apréndete esto y apréndete aquello, ¿no? Todo eso. Sí, porque no podemos negar que sí, que un niño que vive la separación de sus papás, pues va a tener alguna expresión. Por supuesto. Sin duda. Sí, de malestar, pero como que muchos terapeutas se clavan mucho con eso de que es que el niño está mal porque los papás se separaron y porque el niño vio mucha violencia. Bueno, sí puede ser, pero ¿por qué no pensar también, bueno, no será que el papá tenía un TDAH a todo lo que daba? Eso le generó disfunción laboral, disfunción en la relación de pareja, finalmente la relación tronó, se fue y ahora el niño está expresando el mismo síndrome porque hay una heredabilidad. Sí, alta, por cierto, de 80%. Bueno, como puedes ver, estas fuentes que ya se apagaron significan que tenemos que terminar este video. Pues seguiremos conversando entonces. Seguimos platicando después sobre el TDAH en el adulto, que da para mucha discusión.